Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas para compartir el devocional diario. Vamos a ver el capítulo 19 de Segunda de Samuel, continuando la historia de David. No nos habíamos quedado en que, pues, el hijo de David, Absalón, quien se había rebelado contra su padre, quien había intentado matarlo, y vemos como si él pudiera haberlo matado, lo hubiera hecho. Traicionó a su padre, traicionó a la gente, fue muy sutil, manipulador, político, deshonesto, ¿no? Entonces, vemos en este capítulo lo que continúa después de esto, ¿no? Vamos a leer. A ver, lleva por título, este capítulo dice, David vuelve a Jerusalén. Dieron aviso a Joab, ¿no? He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, ¿no? ¿Quién era, pues, Joab? Era uno de sus comandantes de su ejército, ¿no? Entonces, dieron aviso a Joab y le dijeron que el rey estaba llorando, que estaba hecho un mar de lágrimas, que no encontraba consuelo en su corazón y que en su corazón no había contentamiento, ¿no? A pesar de que la victoria había sido para él. Mucha gente se había esforzado, incluso se habían sacrificado para defender a David y su reinado, ¿no? Para que él continuara siendo rey porque había existido ya la rebelión de Absalón. En muchos pueblos ya lo habían proclamado y ungido como rey a Absalón, ¿no? Entonces, era una declaración abierta, ¿no? Contra su padre, una traición realmente grande, ¿no? Cuando nosotros hablamos de traición y de este tipo de actitudes, pues no nos imaginamos que venga pues de los propios hijos, ¿no? Entonces así había sido, Absalón había sido muy malo, muy perverso, ¿no? Y dice, y se volvió aquel día la victoria en luto. Miren, hermanos, o sea, aquello que tenía que ser motivo de celebración para todos, se volvió en luto porque David lloraba amargamente por su hijo, ¿no? Porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. O sea, nadie podía celebrar por el dolor del rey. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla, ¿no? Entonces la actitud de todos no era de victoria, no caminaban con la frente en alto, celebrando y con gozo, sino más bien, incluso dice, es a escondidas, ¿no? Como si tuvieran de qué avergonzarse, como si hubieran huido de la batalla, como si hubieran sido cobardes y hubieran huido de enfrentar al enemigo, ¿no? Así entraron porque el ambiente era de luto, ¿no? El ambiente que se vivía no era bonito, ¿no? Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, ¿no? Él clamaba y decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿no? Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de tus siervos. Miren, vamos a escuchar atentamente qué es lo que él dice, qué es lo que Joab le dice. Joab era muy osado, muy atrevido y tenía la confianza para decirle todo esto al mismísimo rey, ¿no? Entonces le dice, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, ¿no? O sea, encima has avergonzado a aquellos que te han defendido con su propia vida, han defendido tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres. Con esto que le decía a Joab, oye, despierta, tienes más hijos, ellos están vivos, ¿no? Gracias a esta victoria, a esta lucha que han hecho tus soldados, que hemos hecho nosotros. Tus hijos, tus mujeres, diciéndole, despierta, tienes más hijos, tienes mujeres y la vida de tus concubinas, dice, ¿no? Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. O sea, Joab no le encontraba sentido a la actitud de David que sufriera tanto
y que estuviera tan enfocado en la pérdida de su hijo y que no pudiera reconocer lo bueno que tenía, ¿no? Y es que así somos los seres humanos muchas veces, ¿no? Nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que perdimos, en lo que no tenemos, y en eso nos centramos y nos quejamos, de repente nos lamentamos, ¿no? De lo que no tenemos, pero él no podía ver. David estaba tan cegado por la pérdida, por el dolor, que no podía ver lo que tenía ¿no? Y lo que había preservado. Entonces dice, amando a los que te aborrecen, es cierto, porque aunque era su hijo, Absalón odiaba a David, incluso hasta poder desearle y ocasionarle la muerte, porque si Absalón tenía la oportunidad, mataba sin pensar a su padre, ¿no? Y aborreciendo a los que te aman, dice, porque no podía reconocer, no podía estar al lado de aquellos que habían luchado por él. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, ¿no? Nada te importan, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento, ¿no? O sea, eso es lo que David demostraba con la actitud que él tenía. Si todos hubiéramos muerto, estarías más feliz. La cosa que Absalón esté vivo, ¿no? O sea, eso es lo que entendía la gente, es lo que se percibía en el pueblo. Recordemos que aunque David era padre, era un rey. Y cuando nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente en nuestra casa, tenemos que entender que no solamente importan nuestras necesidades, nuestros deseos, sino que era todo un pueblo que estaba a cargo y él tenía que sostener a ese pueblo, animar a ese pueblo, ¿no? Y él no lo estaba haciendo. Entonces le dice, bueno, si nosotros estuviéramos muertos, creo que sería mejor para ti. Ahí sí estarías contento porque tendrías vivo a Absalón. Le dice, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, ¿no? Sus siervos eran como sus hijos también, ¿no? Los hijos muchas veces quieren la afirmación, el reconocimiento, la validación del padre, ¿no? Entonces, él no estaba haciendo eso, los había dejado afuera y ellos de verdad se sentían como que culpables porque por algo que ellos habían hecho, el rey ahora estaba tan triste y sufriendo tanto. Entonces, como que no había contentamiento, ¿no? Había sentimientos de culpabilidad. Entonces, sal afuera hablándole bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. No, porque yo me encargaré de que todos ellos te dejen solo, ¿no? Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces le amenaza incluso Joab a David y le dice, tú no estás valorando lo que tienes, pero lo puedes perder. Y eso va a ser peor que todos los males que te habían sobrevenido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda, ¿no? Recordemos que el rey había tenido que huir, ¿no es cierto? Por temor a su hijo, por temor a que lo matara. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora han huido del país por miedo a Absalón. Entonces habían huido. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Entonces decía, ya, hemos ganado a Absalón. Así que el rey tiene que ser nuevamente restituido y tiene que regresar, ¿no? Porque él había huido. Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablad de los ancianos de Judá y decirles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne, sois porque
pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey, ¿no? Entonces, el rey tenía que regresar, pero no quería regresar así nada más. Quería tener la aprobación del pueblo, ¿no? Porque el pueblo, cierta parte ya lo había desconocido como rey. Entonces él necesitaba sentirse apoyado y sentir al pueblo de parte suya, ¿no? Ahora, ahora vamos al versículo 15, donde dice, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibirle al rey y para hacerle pasar por el Jordán. Ya estaban haciéndole pasar y acompañándole. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Buhurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, que con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey, y cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, no le guarde el rey en su corazón, no los guarde, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver la actitud de este hombre, Simeí, ¿no? Es un hombre que había traicionado al rey. Abiertamente había insultado y se había declarado la rebelión y se había unido con Absalón. Pero es así, ¿no? Justamente cuando ya hay alguno que tiene la victoria, entonces todos buscan agradarle, le piden perdón, le dicen que les perdone, no necesariamente porque estén arrepentidos, sino más bien porque este Simeí tenía miedo de perder todos sus posesiones y todos sus privilegios, ¿no? Entonces al rey le pide perdón, ¿no? Pero podemos dudar del arrepentimiento genuino de este hombre porque abiertamente, con mucha soltura, había insultado al rey, había ofendido al rey y había actuado en contra de él, ¿no? Entonces es muy dudoso. Sin embargo, el rey lo perdona, ¿no? No sabiendo exactamente si su arrepentimiento es genuino, pero le dice, no morirás, y el rey juró que no lo mataría, ¿no? También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, ¿ya? Entonces, Mefiboset vamos a recordar que es el nieto de Saúl, que era el hijo de Jonatán, y el rey, le había restituido, ¿no? Porque era un hombre que vivía en la miseria, en la pobreza, en la escasez, incluso en la suciedad, porque él había quedado lisiado, es decir, no podía caminar, porque en el momento en el que el rey Saúl huía, pues se cayó el bebé de la nodriza, ¿no? La nodriza tumbó al bebé y eso hizo que él pudiera tener esta lesión que lo dejó, con la incapacidad de caminar de por vida, ¿no? Entonces, Mefiboset había sido honrado por David y David lo había restituido. Sin embargo, en este tiempo de lucha y de confusión y de guerra, él había desaparecido, ¿no? Y le echa la culpa a otro siervo, ¿no? A Siba, ¿no? Le echa la culpa y dice, él me engañó, ¿no? Entonces el rey no sabía a quién creer, si creer a Mefiboset o creer a Siba. Entonces lo que hace es decirle, bueno, todo lo que hay, pártanse por la mitad, los terrenos y bueno, compartan y así cada uno ve lo que hace, porque no había manera de cómo David poder saber quién decía la verdad, quién mentía, quién lo había traicionado y quién no. ¿Ya? Entonces, ahí también había un siervo, ¿no? Barzillai, que era muy anciano, de 80 años. Él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanín, porque era hombre muy rico. Él es un ejemplo de un hombre fiel, de un hombre leal, ¿no? Barzillai era un hombre que había ayudado al rey y a todos sus hombres
sin ningún interés, ¿no? Sin ninguna intención de poder beneficiarse, ¿no? Es un claro ejemplo de un hombre altruista, de un hombre solidario, de un hombre íntegro, ¿no? Que tenía principios, que tenía valores, ¿no? Entonces él ya tenía esa edad, ¿no? Este, y le dijo, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿No? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oirá más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para que pues ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor rey? ¿No? El rey lo invitó a ir con él, ¿no es cierto? Pero él no aceptó porque ya era muy anciano, ¿no? Entonces, yo te ruego, dice, que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, ¿no? Lo manda que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciera. Entonces este hombre le dice, no, ya no voy a ir, estoy muy anciano, quiero morirme en mi ciudad, en la ciudad que también fueron enterrados mis padres. Pero llévate a este hombre que es Quimán, él te va a servir y tú dispón sobre él como tú quieras, ¿no? Entonces, miren, una vez más, este hombre, Barzillai, demuestra su desprendimiento, demuestra que las cosas que él hace no lo hace para su propio bien, por su propio interés, sino más bien por hacer el bien a los demás sin esperar nada a cambio, que es como deberían ser los hijos de Dios. Entonces, es lo que les quería compartir en este día, hermanos, acerca de este libro de Segunda de Samuel, el capítulo 19. Realmente aprendimos mucho hoy día de cómo debemos ser y cómo no debemos ser, qué debemos reconocer, porque el rey se enfocó mucho en su dolor y no se dio cuenta lo que tenía y lo que tenía que valorar, lo que tenía que reconocer. No hay peor cosa, dice, que poner y reconocer algo que no merezca, ¿no? Porque así podemos dañar el corazón de otros y confundirlos y desanimarlos, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos aprendido el día de hoy, hermanos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un día bendecido.